Y ya, jóvenes. Ahí está. A ver, en este momento coloquen presente todos. Ya, entraremos a la parte de evaluación de proyectos, es el último tema. Y el examen sería el día jueves, ¿está bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes, o el viernes? Mi micrófono, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Qué dicen, jóvenes? Jueves, viernes, el examen. Magíster, disculpe, ¿de esta semana? ¿Estamos hablando de esta semana o de la próxima? De la próxima semana. Miércoles, ¿no? Jueves, licenciado. Jueves a la 1, ya no hay problema. Jueves a las 2. Falta unos 3 más que me digan su nombre. Jueves, su nombre, jueves. Jueves. Viernes. El jueves, magíster. El viernes no tenemos. Viernes, doctor. Jueves. Viernes, magíster, viernes. Magíster, viernes. Jueves, magíster. Jueves, magíster. Ya, entonces el examen se va a dar el día jueves, porque el viernes no me toca. No tengo hora. Jueves, doctor. Ya, el día jueves el examen. Y dice que la semana que viene es todo, ya no hay más, ya es todo. ¿Ya? Entonces el día jueves damos el examen. Ustedes deben estar más comunicados. Entonces, este es el último tema. Se trata de la evaluación de proyectos, ¿no? Les he traído en diapositivas. ¿En qué consiste este tema? Se ha resumido, solo hay el estudio económico financiero, el flujo caja, que es importante para hacer la evaluación de un proyecto, y los indicadores de rentabilidad. Y un ejemplo, estos 3 puntos, ¿no? Flujo caja. Probablemente el examen sea elabora el flujo caja, ¿no? Así va a ser de sencillo. O sea, tienen que elaborar el flujo caja ustedes. Y me entregan el flujo caja, ¿no? Ahora, si se ponen de acuerdo, lo podemos hacer grupos de 10 para hacer un flujo caja. Vamos a ver cómo hacemos. Capaz también verdadero y falso nada más. Ustedes deciden. Entonces, el tema flujo caja y indicadores de rentabilidad. No pueden agarrar cualquier otro libro, pero que diga flujo caja. En internet también hay flujo caja y indicadores de rentabilidad. Los recuerdo siempre, ¿no? Todo proyecto tiene formulación y preparación. Ustedes ya han hecho la formulación, también ya han preparado, han buscado información y ya tienen. Ahora el último tema es, hay que evaluar ese proyecto, ¿no? Entonces ya han hecho el proyecto, pero ahora vamos a evaluar, ¿es rentable o no es rentable el proyecto que ustedes han hecho, ¿no? Puede ser no rentable. Si no es rentable, igual vale, ya le han hecho el proyecto. Entonces, esta parte ya hemos hecho, ¿no? Empieza desde el nombre del proyecto hasta el estudio económico, inversión, costos, todo eso. Y ahora es la parte de evaluación. Entonces, todo lo que es formulación es el estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal y estudio, bueno, gestión lo hemos hecho, ¿no? Esa es la organización, eso lo hemos obviado. Entonces, para hacer evaluación necesitamos el estudio económico financiero, ¿no? Evaluación. Hasta acá ya tienen completo el proyecto ya. Ya tenemos costos, ojalá que ustedes hayan hecho, ¿no? Entonces, el estudio, la evaluación de proyecto, ¿qué cosa permite?
verificar para cada una de las alternativas. Generalmente se pide dos alternativas, ¿no? Esta vez solamente vamos a hacer una alternativa. Siempre hay dos alternativas. Elijo la alternativa B o elijo la alternativa A, ¿no? Entonces, ¿por qué hay dos alternativas? Porque puedo elegir, me tengo que elegir la mejor alternativa. ¿Cuál es la mejor alternativa? Aquella que da mayor rentabilidad, ¿no? Mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Por eso hay tres indicadores de evaluación, ¿no? El BAN, que me mide la rentabilidad, el TIR, que me mide la tasa porcentual de retorno de la inversión, y el PRI, que me mide la recuperación de la inversión, en qué tiempo lo voy a recuperar la inversión, y finalmente esas tres, lo más importante, ¿no? Y el beneficio-costo, ¿no? ¿Cuánto es el beneficio de ese proyecto, ¿no? Entonces, de eso trata, ¿no? Entonces, aquí hay unos conceptos que ustedes tienen que leer, ¿no? El proyecto implica identificar, cuantificar creativamente costos y beneficios de una alternativa de inversión, ¿no? Generalmente se pide mínimamente dos alternativas, ¿no? Entonces, alternativas quiere decir, ¿no? La opción tecnológica que va a ser el proyecto, ¿no? O sea, la combinación de la mano de obra, más la materia prima, más maquinaria o tecnologías, maquinarias o tecnologías, más el proceso de producción. Esa es una alternativa. Otra alternativa va a ser lo mismo, ¿no? O sea, esa misma combinación. Por ejemplo, una alternativa podría ser, yo utilizo más máquinas modernas, la otra alternativa menos máquinas modernas, yo utilizo trabajadores con alta especialización, el otro sería, yo utilizo profesionales profesionales de la zona con experiencia, ¿no? O sea, la idea es combinar cuál de los dos me da mayor rentabilidad. Entonces, de eso trata. Dice la evaluación económica, precios de mercado. Hay dos cosas acá en la evaluación. Uno es a precios sociales y el otro es a precios de mercado. En proyectos privados, lo que ustedes están haciendo son proyectos privados, ¿no? Entonces, ustedes tienen que medir a precios de mercado. O sea, ¿qué quiere decir esto? El precio de mercado quiere decir cuánto cuesta en el mercado. Por ejemplo, un fierro. Voy al mercado y pregunto cuánto está el fierro. Ese es el precio de mercado, ¿no? Voy a Bellavista, cuánto está un jugo. Ese es el precio de mercado. Y el precio social ya es distinto, ¿no? Es un precio social que es igual al mismo precio de mercado menos los impuestos. Entonces, todos los proyectos públicos, los proyectos que hacen el municipio, el gobierno regional, las universidades públicas, ¿no? Los centros de salud, etcétera, etcétera, ellos hacen proyectos a precios sociales. ¿Y qué es precio social? Es el mismo precio de mercado menos los impuestos, ¿no? Solo hay que quitarle los impuestos. Ya está. Y acá tenemos, a ver qué cosa tenemos, uno por uno. Es todo. Ya, lo que tenemos acá es la rentabilidad económica, eso es lo que hay que calcular. Evaluación de proyectos permite calcular o determinar la rentabilidad económica, ¿no? Y tenemos la bondad del proyecto en sí, las ventajas del financiamiento, crédito comercial, crédito concesional, dice cada uno ahí dice. Comparar la rentabilidad de la inversión necesaria con lo que se obtiene, dice, en la mejor alternativa. O sea, tiene que haber dos alternativas de proyecto, ¿no? Entonces, la mejor alternativa es aquella que tiene un BAN mayor al otro proyecto, ¿no? Un BAN positivo. ¿Qué cosa es BAN? Es el valor actual neto. Entonces, si el BAN es 15 y el proyecto es rentable, y el otro proyecto me sale BAN 10, también es rentable, ¿no? Entonces, ¿por cuál elijo? Voy a elegir el BAN 15 porque después de recuperar mi inversión, recuperar el costo de oportunidad de capital, encima estoy ganando 15 soles, ¿no? Eso quiere decir BAN. O sea, hay que saber interpretar también el BAN, ¿no? ¿Qué es el BAN? Claro, es el valor actual neto, pero ¿cómo se lee? Si el BAN me salió 1000 soles, entonces, ¿cómo yo leo ese BAN, no? ¿Cómo leo el BAN? BAN es igual a 1000, así no te sale el resultado, es igual a 1000. Pero ¿cómo lo lees? Lo lees de la siguiente manera, ¿no? Después de haber recuperado mi inversión.
Asimismo, haber recuperado el costo de oportunidad de capital, tengo un adicional de 1.000 soles en este proyecto. Esa es una lectura del banco. A ver, acá. No, lo bueno de cada uno. Dile que apague, baje puntos. Ya, entonces acá tenemos de evaluación. Hay dos tipos de evaluación. Privada, dos tipos de evaluación para proyectos privados, ¿no? Evaluación económica y evaluación financiera, dice, ¿no? Entonces, como tenemos dos tipos de evaluación, también tenemos flujo de caja económico y flujo de caja financiero. Dos tipos de flujo. El estudiante debe saber elaborar un flujo de caja. ¿Ya? En proyectos puedes elaborar flujo de caja económico o puedes elaborar flujo de caja financiero. ¿Qué es flujo de caja económico? Cuando el 100% de la inversión de tu proyecto es capital propio. ¿Ya? Flujo de caja económico, cuando el 100% de la inversión, lo que vas a invertir, es de propiedad del inversionista, o sea, del que hace el proyecto. ¿Y qué es flujo caja financiero? Cuando un tanto por ciento de la inversión es con participación de terceros, ¿no? Es con participación de terceros. Es el flujo caja financiero. Vuelvo a repetir, el flujo caja económico es cuando el 100% de la inversión es de propiedad del inversionista. Y el flujo caja financiero es cuando un tanto por ciento de la inversión es con participación de terceros. Ese es el flujo caja financiero. Ese terceros puede ser el banco, puede ser cajas rurales, puede ser préstamo de otra empresa, porque siempre cuando tú te prestas te van a cobrar impuestos, ¿no? Ya. Por acá están sus conceptos, ustedes lo leen, ¿no? Si se analiza el proyecto de independientemente, la palabra independientemente quiere decir, pues, no depende del sector financiero, ¿no? Financiero desde el punto de vista de la inversión del inversionista o dueño, ¿no? Se considera que las inversiones menos la deuda, dice, ¿no? Flujo caja financiero. Bueno, ese es el concepto. Ustedes ya leen eso, ¿no? Yo le estoy dando dos conceptos. Los libros así te hablan. Pero en la práctica usted tiene que saber describir lo que está hablando acá. Vuelvo a repetir. El flujo caja cuando el 100% de la inversión es de propiedad del inversionista, del que hace el proyecto. Flujo caja financiero, cuando un tanto por ciento de la inversión es con participación de un... Ya. Entramos al flujo caja, ya hemos hecho ya los conceptitos. Ahora entramos a un flujo caja económico. Digo, flujo caja. Tenemos tres tipos de flujo caja, ¿no? Flujo caja puro, flujo caja financiero y flujo caja incremental. El puro es el económico, ¿no? Entonces, ¿qué es? Estado financiero que permite apreciar cómo fluye el dinero tanto en su entrada como en su salida y el saldo que queda. O sea, el flujo caja es pues, ingresos menos egresos es igual a utilidad, ¿no? Antes de impuestos. Pago mis impuestos, utilidad después de impuestos. La inversión, ese es un flujo, ¿no? Ingresos y egresos y utilidad. Ese es el flujo caja, ¿no? Estado financiero que permite apreciar cómo fluye el dinero en su entrada como en su salida. Ustedes también han calculado, seguro que han calculado ya sus costos de producción, han calculado sus ingresos, ahí están los ingresos, también todo lo que han calculado hay que pasarle al flujo. Si hubiera más tiempo, hubiéramos hecho parte por parte cómo lo pasamos, ¿no? Prácticamente, teóricamente ya lo están entendiendo, ¿no? Entonces, recuerden, siempre tenemos tres tipos de flujo. Este puro es el económico, el financiero y es el incremental, ¿no? ¿Cuándo se utiliza flujo caja incremental? Cuando el
existe ya. Ya existe la empresa, ¿no? Entonces, como ya existe empresa, pero sobre esa empresa que ya existe, he hecho un proyecto y me va a salir un flujo de caja incremental. Flujo caja económico cuando no existe la empresa, financiero cuando no existe y incremental cuando ya existe, pero hago un proyecto sobre ella y debo de hacer mi flujo caja incremental. A ver, ¿qué más hay para tipos de flujo? Ya, el flujo caja. Los costos de inversión. Miren, en un flujo caja, ¿qué cosa va? Los costos de inversión. ¿Ya? En un flujo caja debe ir los costos de inversión, debe ir los ingresos de operación, la previsión del capital de trabajo, el valor de desecho o salvamento, los egresos de operación, los impuestos. ¿Ya? A ver, ¿quién estaba? Ya me amargué. Ya, Laura Magda, menos 2 puntos. Laura Magda y Vargas Mamani. Mi micrófono no está encendido. Entonces, ¿quién es Vargas Mamani? No, Laura Condori, ¿no? ¿Quién está haciendo bulla entonces? Ve? Vargas Mamani acá está. Ha abierto su micrófono y Ucharico. Ya, los dos entonces, Vargas Mamani y Ucharico. No sé si también hace la Ya, no, ya anoté, pero no me quiten. Ustedes pierden, yo no. Ya, entonces un flujo caja debe tener, ¿qué debe tener? ¿Qué información debe tener un flujo caja? Un flujo caja debe tener sí o sí los costos de inversión. O sea, ¿cuánto están invirtiendo, ya? Sí o sí. Un flujo caja debe tener los costos de inversión. Y los costos de inversión son costos iniciales, costos de reposición y costos de ampliación. Debe tener también los ingresos de operación. Los ingresos de operación. ¿Quién está molestando que no me deja explicarles? Virginia Ucherico va a dejar otra vuelta. Ya menos 2. Este es proyectos. Ya, proyectos. Hoy día que estamos 9. Como les decía, un flujo caja debe tener costos de inversión. Tenemos 3 tipos de costos de inversión: costo inicial, costo por ampliación y costo por reposición. Un flujo caja debe tener los ingresos de operación. Ya, los ingresos de operación. Los ingresos, tenemos 2 tipos de ingresos, ¿no? Ingreso por venta del producto principal, ingreso por venta de subproductos, ingreso por venta de activos. Tenemos 3 tipos de ingreso. ¿Ya? 3 tipos de ingreso. No se van a olvidar, cuidado para el examen. El flujo caja también debe tener la previsión del capital de trabajo, ¿no? O sea, la inversión, capital de trabajo. Cuando hablamos de inversión, hablamos de inversión tangible, inversión intangible, y el capital de trabajo también es parte de la inversión. Pero tiene, en el flujo caja, debe estar registrado como tal, o sea, como capital de trabajo. ¿Correcto? Cuando hablamos de costos de inversión, hablamos de 2 cosas: costos de inversión tangible, costos de inversión intangible. ¿Ya? Esos costos de inversión tangible y intangible tienen inicial por reposición y ampliación. Tenemos el valor de desecho o salvamento. El valor de desecho o salvamento
es el valor, es cuando una empresa culmina su vida útil y una vez culminado su vida útil, al día siguiente se considera valor de desecho. A ver, un ejemplo. Un carro, la vida de un carro es de 10 años. Un ejemplo nomás, ¿no? La vida de un carro es de 10 años. El empresario ha recuperado la inversión de ese carro. Ese carro lo ha costado $10,000 y el empresario durante los 10 años ha recuperado cada año $1,000, $2,000 y durante los 10 años ya recuperó el carro. El carro ya lo recuperó a través de la depreciación durante los 10 años. Una vez que los años ese carro ya ha sido recuperado, al día siguiente el carro sigue caminando, ¿no? Allá, ese es el valor de desecho, ¿ya? Ese es el valor de desecho, o el valor de salvamento. O sea, una vez que se recupere los activos o los costos, los activos de un proyecto de inversión. Los egresos de operación son los gastos que toda empresa tiene, los ingresos, todos los ingresos y los gastos, todos los gastos, ¿no? Los impuestos se pagan sobre los ingresos, ¿ya? Entonces ese es el flujo. Ustedes ya tienen la diapositiva y quieren profundizar el concepto, simplemente entran en internet y profundizan en el concepto. El componente, este es el esquemita. Este es el esquemita que deben manejar bien, ¿no? Bien tienen que manejar esto, ¿no? Porque generalmente de acá salen unos 5 preguntas y 5 salen, por ejemplo, de acá, ¿no? Este es el esquemita del flujo caja. Flujo caja puro, ¿eh? ¿Qué quiere decir flujo caja puro? Flujo caja económico, quiere decir, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Esquema del flujo caja puro. Flujo caja económico. Quiere decir de que este es un esquema cuando el inversionista crea su empresa o hace funcionar su empresa con el 100% de la inversión del inversionista. Es plata del inversionista, ¿no? Y este es su flujo. Va a tener ingresos afectos a impuestos, más dice, todos los ingresos afectos a impuestos. ¿Cuántos tipos de ingresos afectos a impuestos hay? 3. Ingreso por venta del producto principal, o sea, lo que van a vender al extranjero. Ingreso por venta de subproductos. Siempre los productos principales tienen un subproducto, ¿no? Siempre las empresas hay producto principal, pan, subproducto, pasteles, igualito, siempre hay un subproducto, ¿no? Si no hay subproducto, solamente el producto principal. El otro ingreso, con signo más, el signo más es el ingreso por venta de activos. ¿Qué es eso, venta de activos? Venta de activos quiere decir que usted ha invertido en inversión, ¿no? Todo lo que ha invertido en inversión se llama activos. Entonces, un activo, un tractor es un activo. Ese tractor tenía una vida útil de 10 años y yo le he vendido al cabo de 5 años. Ya, eso es ingreso por afectos a impuestos, ¿no? O sea, la venta de activos antes que culmine su vida útil. Ese es ingreso afecto a impuestos, es ingreso afecto a impuestos. O sea, todos los ingresos que están afectos a impuestos. Hay otros ingresos que no están afectos a impuestos. Por ejemplo, los que no están afectos a impuestos son estos, los beneficios no afectos a impuestos, ¿no? Porque beneficios también es un ingreso. Por acá yo le he puesto con otro nombre, ¿no? Acá también es ingreso, ¿no? Beneficio es un ingreso, ¿no? Entonces, una cosa son los ingresos que ingresan a la empresa, pero están afectos a impuestos, ¿no? Es por la venta del producto principal, por la venta del subproducto y también por la venta de activos. Hay que restarle, dice el flujo, tienes que restar los egresos afectos a impuestos, ¿no? ¿Cuáles son esos egresos que están afectos a impuestos? O sea, salidas de dinero. Entonces, el pago al obrero, el pago a la secretaria, son los gastos, los egresos, ¿no? La compra de insumos, etcétera, etcétera. Todo lo que tú gastas, pero están afectos a impuestos, ¿no? Son egresos. Principalmente las materias primas, después los
reembolsos, etcétera, etcétera. Y acá dice, tienes que restar los gastos no desembolsables. Se ha subrayado esto para que lo tomen en cuenta. Tenemos 3 tipos de gastos no desembolsables, ¿no? Un gasto no desembolsable es la depreciación. Otro gasto no desembolsable es el amortización intangible. Otro gasto no desembolsable es el valor en libros. O sea, 3 tipos de gastos no desembolsables. Primero, la amortización, la depreciación. A través de la depreciación, el empresario recupera lo que ha invertido. A través de la amortización intangible, el empresario recupera la inversión intangible. Y el valor en libros. ¿Qué es valor en libros? Es el saldo por depreciar de un activo que se vende, ¿no? ¿Se acuerdan de que acá arriba se vendió un activo? Entonces faltaba un saldo por depreciar. Ese es el valor en libros, ¿no? Saldo por depreciar de un activo que se vende. Si no se vende un activo, entonces no tiene valor en libros, ¿ya? Entonces, ¿y qué se hace con flujo caja? Más, menos, me da igual utilidad antes de impuesto. Entonces, como yo he vendido, ingresos he gastado, y también he gastado también en gastos no desembolsables porque la depreciación se gasta en los equipos, entonces me sale la utilidad antes de impuesto. Entonces, por haber utilizado el mercado, tengo que pagar mi impuesto, ¿no? Y este impuesto se refiere, pues, al impuesto a la renta que tienen las empresas. Entonces, ese impuesto se paga a la SUNAT, depende de la categoría que tiene, ¿no? Si yo resto, ¿no? Utilidad antes de impuesto menos los impuestos, me va a dar utilidad después de impuesto. Estoy restando ahí, y me da utilidad después de los impuestos, ¿no? Entonces, ya tengo la utilidad después del impuesto. Esto ya me puedo repartir con mis socios. Pero acá hay un pero. Este ingreso, el pago a la secretaria, el pago al maestro, el pago a los insumos, materia prima, cedo el dinero, ¿no? Ya se fue. Yo he pagado al proveedor y se fue. Pero estos gastos no desembolsables solo he calculado, pero no he pagado a nadie. He calculado la depreciación, he calculado la amortización intangible y el valor en libros. ¿Con qué objetivo? Para pagar menos impuesto. ¿Ya? Porque he restado, miren, ¿no? Me sale utilidad y de ahí tengo que pagar impuestos. Como este dinero nunca salió de la empresa, jamás sale de la empresa, automáticamente se suma acá, ¿no? Ajustes por gastos no desembolsables. Este dinero lo estamos sumando acá, ¿no? De manera que esto ya está sumado, solo coloqué acá para pagar menos impuestos. Si yo no hubiera colocado acá, hubiera pagado más impuestos, ¿ya? Ahora que lo coloqué acá, pagué menos impuestos, y si yo no lo sumo acá, este dinero desaparece, ¿no? Alguien se lo lleva. O sea, automáticamente hay que colocarlo acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Luego viene egresos no afectos a impuestos. Mira, egresos, acá arriba también hay egresos, pero estos están afectos a impuestos y estas no. Entonces, estos egresos son, pues, la inversión, que es un ingreso, ¿no? Salida de plata, la inversión. Estos egresos corresponden a la inversión tangible, intangible y al capital de trabajo, ¿no? Estos son los egresos no afectos a impuesto. O sea, la inversión no está afecto a impuesto. Si viene una pregunta, ¿no? ¿La inversión está afecto a impuesto? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? La inversión no está afecto a impuesto. La inversión tangible o la inversión intangible está afecto a impuesto. Falso. La inversión intangible no está afecto a impuesto, ¿no? Eso está acá, en los egresos no afectos a impuestos. El beneficios son ingresos no afectos a impuestos. ¿Cuáles son esos ingresos que no están afectos a impuestos, no? Es justamente, pues, el valor de salvamento. El valor de salvamento. Ese es el ingreso que no está afecto a impuestos, es un beneficio, ¿no?
porque esa máquina tenía una vida útil de 10 años, al cabo de 10 años ya recuperé lo que he invertido, pero todavía tiene, pues, todavía puede caminar, lo puedo vender en la cachina, lo puedo vender no sé a quién, ¿no? Al precio que me den. Entonces es un beneficio no afecto a impuesto. Entonces, desde acá, igual sumo los gastos no desembolsables, resto las inversiones y sumo el valor de salvamento y me dan un flujo caja. Este es el flujo caja. Este es el conocido flujo caja que te piden los bancos para hacerte un préstamo. Y este flujo caja sirve, ¿para qué sirve esto? Para evaluar un proyecto, ¿no? Un proyecto no podemos evaluar si es que no hacemos esto, ¿ya? Un proyecto no se puede evaluar si es que no hacemos ahora que acá tiene años, año 1, año 2, por lo menos 5 años, ¿no? Pues un proyecto de inversión privada no se puede evaluar si es que no elaboramos el flujo caja, ¿no? Y para elaborar el flujo caja tienen que conocer cada uno de estos, ¿no? De seguro que ustedes ya han tomado nota de qué consiste cada uno de estos, o también ustedes van a volver a entrar al internet y encontrar ahí bastante información. En los libros hay mucha información, ¿no? Esta está un poco resumida. Entonces, ese es el flujo caja. Pero cuando el proyecto se trabaja con capital propio. Ahora vamos al siguiente flujo, no sé si estará acá. Ese principio del vengado, flujo caja, vamos a ver. Ya, entonces el flujo caja y el estado de pérdidas y ganancias, dice, ¿no? Eso ya cuando está funcionando, estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Esa es la diferencia. El otro es un flujo caja de proyectos y el otro es un flujo caja con estado de pérdidas y ganancias. Es la única diferencia. Porque cuando haces el proyecto tú colocas el 100% de lo que vas a ganar, de lo que te va a ingresar, de lo que vas a gastar, todo, ¿no? Pero el flujo caja cuando ya está operando, siempre hay ventas al crédito, ventas a cuentas por pagar, clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Pues ahí tienen su concepto, el flujo caja reporta entradas y salidas en efectivo, ¿no? Incluyendo impuestos, ¿no? Esa es la diferencia, el estado de pérdidas y ganancias se rige al principio al devengado, ¿no? Independientemente de si la entrada y salida de dinero se ha efectuado, ¿no? Cuentas por pagar, todo eso. Esa es la gran diferencia con estado de pérdidas y ganancias. Pero no creo que venga esa pregunta, ¿no? Porque esto ya corresponde a la ejecución propiamente dicha de un proyecto. Pero tienen que saber cuál es la diferencia entre el flujo caja de estado de pérdidas y ganancias que manejan bien los contadores y el flujo caja de proyecto, que es esta. Este es el flujo caja de proyecto, porque el 100%, acá se registra el 100% de ingresos, el 100% de egresos. Acá no se registra cuentas por pagar, clientes, a plazo, no, eso sí se registra acá, ahí se registra eso, ¿no? Ahí se registra y esa es la gran diferencia. Ahora vamos, pago de impuestos. Bueno, ya les he hablado del pago de impuestos a la renta. Acá hasta tienen su concepto, ya tienen concepto. Ya no necesitan revisar, creo, considerar el desembolso de ya adquisición de activos, ya ahí tienen gran parte que los he explicado hasta acá. Mira, ahí está el flujo de inversión, en qué consiste la inversión. Yo ya les he explicado ya. Pensé que tenían que revisar adquisición de activos, acá también están los activos, los tangibles, activos fijos, dice los intangibles también están acá. Ya les he explicado eso. Pensé que no había esa información, ya no tienen mucho que revisar en los libros, ahí tienen los conceptos, ¿no? Activos tangibles y activos intangibles. Los activos tangibles se conocen también como activos fijos, ¿no? Ya. Estos hay que depreciar, acá habla sobre depreciación de estos activos, ya les he explicado. El capital de trabajo también ya está explicado. Que dice acá, el valor de recuperación del proyecto puede determinarse utilizando 3 métodos: método contable, método de mercado, método de actualización de beneficios, recuperación del proyecto. Generalmente se utiliza el método de mercado nomás, ¿no? Flujo de liquidación, siempre hay que liquidar un proyecto.
La vida útil también ya les he hablado. Todo equipo tiene una vida útil y los proyectos también tienen vida útil. Y esa vida útil del proyecto se conoce como horizonte de evaluación, ¿no? Vida útil del proyecto se conoce como horizonte de evaluación. En otras palabras, el horizonte de evaluación de los proyectos que ustedes están haciendo es desde el 2021, 22, 23, 24, 25 al 2025. Entonces, el proyecto que ustedes están haciendo tiene una vida útil de 5 años que se conoce desde el 2021 al 2025. Esa es la vida útil, ¿no? Hay que evaluar en ese proceso de esa vida. Pueden ser, dice, entre 5 a 10 años. Nosotros estamos utilizando 5 años. Acá dicen, no confundir la vida útil del proyecto con la vida útil de los activos, es totalmente distinto, ¿no? Los activos pueden durar más de 10 años, menos de 10 años, una computadora dura 2 años, un tractor, un carro, 10 años, no hay que confundir. Una cosa es la vida útil de los equipos y otra cosa es la vida útil del proyecto. ¿Qué tenemos? Flujo caja operativo. Ahí también ya les hablé, ya les he hablado sobre los ingresos, sobre los egresos, el pago de impuestos, ahí tienen los ingresos, entradas en efectivo de dinero, ¿ya? Ingresos de giros de negocios, otros ingresos. Generalmente los ingresos son 3 tipos, eso faltaría acá. Ingreso por la venta del producto principal, que está acá dentro, ¿no? Ingreso del giro de negocios, ¿no? Ingreso por la venta de subproductos y ingreso por venta de activos, ¿no? Y sería otros ingresos, eso faltaría nada más. A ver, acá también ya están las salidas, eso debe ser los egresos. Los costos de producción son salidas de dinero, costos fijos y costos variables, los costos directos y costos indirectos, egresos, ¿ven? Con excepción al pago de impuestos, los egresos. Ahora, estos costos, ¿dónde lo tienen? Ya lo tenemos, ya hemos hecho los cuadritos. Costos fijos, costos variables. El costo fijo más el costo variable es el costo total. El costo total entre la cantidad de producción es el costo medio o el costo unitario. Ya también los costos de administración, también sueldos. Acá está dentro de los costos de administración, está la depreciación y amortización. Esta depreciación y amortización es el valor de salvamento, ¿no? No, ese que es que es algo de gastos no desembolsables, ¿no? Gastos no desembolsables. Gastos de ventas, gastos financieros, bueno, toda una empresa que tiene sobregastos. Salidas en efectivo, impuesto general a las ventas, ya está dentro de los productos. El impuesto a la renta está después de las utilidades, utilidad antes de impuesto. El impuesto a la renta se calcula de las utilidades antes de impuesto, ¿no? El impuesto general a las ventas ya está en el producto, está grabado en el producto, ¿no? Impuesto selectivo al consumo, eso es más bien para los productos selectivos, ¿no? Pago de impuestos. Y aquí hay bastante teoría. El impuesto general a las ventas, ahí está su concepto, ya lo leen. Impuesto a la renta también. Los impuestos a la renta están por categorías, ¿no? Primera categoría, segunda, tercera, dependiendo en qué categoría se encuentre el proyecto, ¿no? Y también está en la parte del proyecto, ustedes tenían que averiguar esa parte, ¿no? En la parte de estudio legal. A eso se refiere el impuesto a la renta. Y aquí más tenemos ajuste del impuesto a la renta, bueno, ya es concepto, su fórmula. Estudios de tributación, escudo tributario. El escudo tributario dice intereses. Este escudo tributario sale cuando el flujo caja es financiero. No tengo flujo caja financiero. A ver, eso no estaría correcto que esté antes eso, ¿no? Vamos a regresar a ver flujo caja financiero. Acá está. Flujo caja. No hay el financiero. Ya, entonces tenemos que explicarles el flujo. Pensé que estaba el flujo caja financiero por ahí. Entonces, el flujo caja financiero es lo siguiente. Vamos a regresar acá. Esto es el flujo caja
no financiero, flujo caja económico. El flujo caja financiero es lo mismo que el flujo caja económico, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando una persona se presta plata del banco, lo primero que tienes que pagar es la tasa de interés, el interés tienes que pagar, o sea, la remuneración del préstamo. Luego tienes que amortizar el préstamo, ¿no? Y luego tienes que colocar el préstamo. Esas tres cosas hay que incluir a este flujo caja, ¿ya? Entonces, los bancos a diario compran y venden dinero. Una panadería a diario produce panes y vende el pan. Y producto de esa venta, tiene que pagar impuesto. Entonces, un panadero vende y tiene ingresos por vender pan. Acá se coloca ingresos por vender panes, ¿correcto? Y entonces, este ingreso está afecto al impuesto, utilidad antes de impuesto, ¿no? Los impuestos, todo lo que está acá arriba, afecta a impuesto. Un panadero, una empresa de panadería, vende panes, por haber vendido tiene que pagar impuestos. Los bancos también a diario compran y venden. ¿Qué cosa compran y venden? Dinero, ¿no? Entonces, el dinero tiene su precio y es la tasa de interés. Entonces, como el banco compra y vende dinero, entonces el interés está afecto a impuesto. Allá, la ganancia está afecto a impuesto porque el panadero también su ganancia, su ingreso está afecto a impuesto. Entonces, el interés hay que colocarlo acá arriba. O sea, antes de igual, ¿no? Utilidad antes de impuesto, acá arriba el interés se lo coloca, ¿no? Intereses, menos intereses. Desde el momento que coloques menos intereses, ya estamos hablando de un flujo caja financiero. Ahora, como te has prestado plata, tienes que pagar la amortización. Y ese pago de amortización se coloca acá abajo, ¿no? Menos amortización de préstamo, porque está saliendo plata, ¿no? O sea, en otras palabras, la amortización de préstamo no está afecto a impuesto, ¿ya? El que sí está afecto a impuesto, cuando te haces préstamo de banco, es los intereses. Sí afecta a impuesto. Si no colocas los intereses, la SUNAT viene y te va a hacer problemas. Ahora, la amortización del préstamo no está afecto a impuestos, se coloca acá abajo, ¿no? Amortización de impuestos, ¿no? Y a la otra parte más es el préstamo. Entonces acá también el préstamo es un ingreso que tiene la empresa, ¿no? El signo más, préstamo se pone. Ya está, eso es todo. Entonces el flujo caja financiero es el mismo flujo caja económico, solamente hay que colocarle en la parte de arriba intereses, en la parte de abajo hay que colocarle, acá está pues, ¿no? Acá ya estaba, yo pensé que no estaba, ya me estaba asustando que no estaba, y acá está. Sí, el flujo caja financiero, acá está, mira, ingresos afectos a impuestos, egresos afectos a impuestos, gastos no desembolsables y el interés, mire, se ha colocado acá. ¿Ya ve? El interés está afecto a impuestos. Recién, más, menos, igual utilidad. A diferencia de esto, acá no hay interés. Este flujo caja económico. En el flujo caja financiero se coloca el interés. Recién se sacan los impuestos. Ahora acá, ajustes, egresos, beneficios, mira el préstamo. Ahí se coloca. Acá no había préstamo. Y acá está el préstamo. ¿Qué quiere decir? Que el préstamo no está afecto a impuesto, ¿ya? Si en el examen el préstamo que realiza un inversionista al banco estará afecto a impuesto, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? El préstamo no está afecto a impuesto, ¿no? Ya está. Ahora la amortización de la deuda, hay que amortizar la deuda, también está acá abajo, ¿no? Amortización de deuda, con signo negativo porque tenemos que amortizar la deuda. El préstamo con signo positivo porque va a ingresar a la empresa, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Si ustedes lo analizan, eso es la diferencia, ¿ya? Un poco que estaba asustado, pensé que no estaba el flujo caja financiero. No me había dado cuenta. Entonces, todo esto ya les he explicado, son sus conceptos. A ver dónde nos hemos quedado.
Flujo caja operativo, creo que nos hemos quedado ahí están los ingresos, pago de impuestos, ya hemos leído eso, ¿no? Flujo caja salidas, ahí creo. Ahí son los gastos, sueldos, gastos de ventas, salidas en efectivo, impuesto a la renta, pago de impuestos, el impuesto a la renta. Mucho efecto le ha puesto mi hijo, ya, a ver si. Entonces, el impuesto selectivo al consumo, otros impuestos ya. Y lo que tienen que hacer es este flujito, ¿no? De 5 años. Este uno es año 1, año 2, y falta el 3, el 4 y el 5. Y recién viene la liquidación. Siempre hay que liquidar un proyecto, ¿no? El año 0 es año de la inversión. Este año yo invierto, ¿ya? Entonces, en su proyecto tendrá que ser año 2020, y el año 2020 es el año de la inversión. El año 1 será año 2021, el año 2, año 2022, y así sucesivamente 5 años, ¿no? Entonces, este es el flujo. Bueno, acá dice inversión de liquidación, operación. Y bueno, este está resumido. O sea, acá sería ingresos, afectos a impuestos, luego viene egresos, afectos a impuestos, gastos no desembolsables, igual flujo caja económico, luego viene ajustes de ella, todo lo que es la estructura, ¿no? En acá. Y en cada año hay que calcular, ¿no? Estos cálculos ya están hechos, simplemente trasladar del estudio, del proyecto que han hecho de manera ordenada acá, al flujo. ¿Ya? No hay que hacer nuevamente, ya se han hecho los cálculos, ustedes ya han hecho sus cálculos. Entonces, este es el famoso flujo caja económico cuando se trabaja con capital propio, ¿no? Y siempre debe haber la liquidación. Se utiliza para determinar la rentabilidad económica. Rentabilidad económica quiere decir evaluación, ¿no? De un proyecto de inversión, rentabilidad del proyecto, ¿no? Queremos saber si es rentable o no. Para saber si es rentable o no, primero que nada tengo que hacer mi flujo caja, ya sea económico o ya sea financiero, con información del proyecto que ustedes ya han elaborado, anteriormente, ¿no? El flujo caja económico no se puede hacer así nomás, ¿no? Tengo que tener información ya. El flujo caja financiero es lo mismo, solamente va a incrementar el interés que está acá. El interés es de su concepto generalmente al rebatir, amortización, pago de cuotas de un préstamo. El principal es el ingreso, desembolso. Ahí está, todo lo que es con participación de terceros, ¿no? El flujo financiero neto se utiliza para evaluar alternativas de financiamiento. Suele ser la suma de 4 cuentas, ¿no? Entonces, cuando utilizamos, ahí tienes que saber en qué momento utilizar con préstamo y sin préstamo, ¿no? Muchas veces sin préstamo es más rentable con préstamo, y muchas veces con préstamo es más rentable que sin préstamo. Eso ya lo dice el BAN, ya. Entonces, es otro flujo caja. El principal, este principal quiere decir la inversión. Año 0 es lo que invierte. Y en el año 1, estamos hablando del préstamo, mire, en el año 1 ya estamos amortizando con signo negativo, ya estamos pagando intereses en el año 1, hasta el año 5, pero en el año 0 no hay datos, porque es año de la implementación del proyecto, ¿no? Este es el escudo tributario, ¿no? Este es el impuesto este escudo tributario quiere decir, cuando se saca el impuesto, ahí está el escudo tributario. Entonces, esto es lo que estamos ganando, ¿no? Si no colocamos esto antes de impuestos, estaríamos perdiendo este escudo tributario. Y este es el flujo caja financiero. Está compuesto, este es el flujo caja financiero, bueno, ya está en un resumen. Para utilizar la rentabilidad financiera. A ver, ya está. Ahí terminan los flujos, ¿ya? Pues, recuerden, en resumen, hay flujo caja. Un flujo caja económico cuando el 100% de la inversión es del inversionista.
y otro flujo caja financiero cuando un porcentaje de la inversión es de propiedad de un tercero, ¿no? Préstamo de banco, préstamo de un amigo, préstamo de una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? El inversionista ve cómo se financia esa inversión para crear una empresa, ¿no? Y ahí entramos ya a evaluar, ya una vez que ya está hecho el flujo, este es el flujo, una vez que ya está hecho el flujo, empezamos a evaluar indicadores de rentabilidad. Y uno de los indicadores de rentabilidad es pues, el BAN, el valor actual neto, ¿no? Es el más utilizado a nivel mundial. Allá falta 20 minutos. Es uno de los indicadores, el valor actual neto, el BAN. ¿Qué es el BAN? El BAN mide o actualiza los valores futuros al presente, ¿no? A ver, acá para que más se den cuenta. El año 2021, 2022, 2023 son años futuros. Y acá yo tengo un valor, yo tengo otro valor, yo tengo otro valor. Entonces, todos estos valores lo actualizo al día de hoy. Eso es el BAN, ¿no? El BAN es actualizar los valores futuros al día de hoy, ¿ya? Y acá está su fórmula. Esta no es el fórmula. Bueno, lo que necesita, ¿qué información necesita? Valor de capitalización o la tasa de descuento. Esa es la información que necesita el BAN, ¿no? Ahí está, lleva los flujos netos futuros al presente. Ahí está su concepto también. Ahí tienen su concepto. Capitalizar, actualizar, ¿no? Ahora, ojalá que esta es su fórmula. Ahí está su fórmula. BAN es igual a... Estos son los flujos netos. Los flujo caja. Flujo neto se conoce también del año 1, del año 2, y así puede haber hasta 20 años, 10 años, ¿no? Este 1, año 1, este 2, año 2, y año N-1, ¿no? O sea, tantos años. Y este de acá es el factor de actualización, 1 más R. Esta R es pues esta de acá que te está pidiendo, la tasa de descuento. Tasa de descuento, ¿no? Tasa de descuento. O sea, el costo de oportunidad de capital se conoce este R. Pero ¿qué es tasa de descuento? ¿Qué cosa es costo de oportunidad de capital? Es lo siguiente. Yo quiero hacer mi empresa, ¿no? Quiero hacer mi empresa. Mi empresa, ya están haciendo ustedes su empresa, pero ustedes tienen 100,000 soles. Van a invertir en su empresa. La empresa ya va a funcionar y ustedes han invertido 100,000 soles. Pero el banco, sin necesidad de que ustedes hagan su empresa, el banco te dice, no, tráeme la plata, tráeme tus 100,000 soles y te voy a pagar el 10%, te dice. O sea, tú no te sacrifiques, no hagas tu empresa, ¿no? Tu plata va a ganar solo, ¿no? Sin necesidad que trabajes. Allá, ese es el costo de oportunidad de capital, ¿no? A eso se conoce la tasa de descuento, ¿no? Mi dinero puede ganar plata sin necesidad de que yo trabaje, ¿no? Yo lo llevo a un mercado de valores, lo llevo a mercado financiero o lo llevo a otro. Entonces, esa es la tasa de descuento, ¿no? O sea, el costo de oportunidad de tu dinero, el costo de oportunidad de tu plata. Eso se llama R, ¿ya? Eso se llama R, el costo de oportunidad de capital. Pero en este libro está como la tasa de descuento, ¿no? Eso tienes que descontar, te está diciendo, ¿no? Entonces, estos son tus ingresos, tus beneficios netos entre 1 más la tasa de descuento, ¿no? Que puedes ganar sin necesidad de trabajar. Entonces, sin necesidad de trabajar, el banco te paga el 10% por tu dinero, pero si tú trabajas en el proyecto, te tiene que dar también una tasa interna de retorno. Entonces, si tú trabajas con la empresa y te da 15%, el banco me iba a pagar 10 y este proyecto me paga 15. Prefiero hacer el proyecto, porque voy a ganar 5% más de lo que el banco me está dando, ¿no? O el sistema financiero. Encima. Magistro, pero el proyecto seguro, una consulta, ¿el proyecto seguro en esa parte? ¿En cuál parte? Disculpe. Que el banco paga 10%, es algo seguro, ¿no? Ahí tiene que ver mucho el costo de oportunidad. Entiendo esa parte y el proyecto está proyectado a 15% de ganancia, pero ¿es seguro esa ganancia del proyecto? Eso es lo que pregunto.
No, está bien tu pregunta, está muy bien, ¿no? O sea, estoy explicando la R. La R significa costo de oportunidad de capital, ¿no? Entonces, cuando evaluamos nosotros un proyecto, siempre debe haber un costo de oportunidad de capital. Ese costo de oportunidad de capital, ahorita estamos suponiendo que es el 10%, ¿no? El 10%, el mercado financiero me puede pagar por mi dinero el 10%. Yo coloco acá el 10%, ¿no? Y al colocar el 10% voy a hacer este ejercicio. Esta es la inversión. Hago el ejercicio y me va a salir un BAN. Si es positivo, entonces y también tengo que sacar la TIR. Cuando saco la tasa interna de retorno del proyecto y me sale 15%, quiere decir que el proyecto me está devolviendo el 15% de esta inversión. ¿Ya? Y al devolverte el 15% de esta inversión, tú has comparado con lo que el sistema financiero te está queriendo pagar, que es el 10%. Entonces estarías ganando 5% más de lo que el sistema financiero te está pagando, ¿no? A eso se refiere. Pues el 10% yo estoy suponiendo